Link Open Data se traduce como web de datos enlazados. Es una web que, en lugar de ser una web de documentos, es decir, solamente interpretable por las personas, solamente legible por personas, es una web cuyos documentos son legibles también por las máquinas. Y tienen un lenguaje intermedio entre lo que escribe una persona y lo que entiende una máquina, que permite convertir la escritura del documento, el recurso como tal, en algo que puede ser interpretable de manera mecánica, por lo tanto computable por máquinas. Y lo que lee una máquina son datos y lo que leemos las personas son documentos, ¿no? Esto explica por qué la web es una web de datos, y enlazados porque comparten los mismos vocabularios o ontologías, es decir, el mismo modelo de interpretación de los documentos, lo que hace posible que datos que están aislados, que están alejados, se puedan conectar entre sí. Convierte siglos de documentación que están separados en espacios integrados de documentos que se entienden entre sí, de tal manera que la web puede identificar qué documento está relacionado con qué documento, o qué documento está relacionado con los intereses de una persona, o qué personas tienen los mismos intereses en función de qué documentos o de qué recursos leen, ¿no? Lo que permite es integrar los documentos a través del contenido. Lo normal es que cualquier organización suficientemente grande, y por suficientemente grande podemos pensar algo bastante pequeño en realidad, es decir, que sean más de 10 personas o más de 5, normalmente tiene la información en silos o en las CPUs, en los discos duros de los ordenadores, o en repositorios diferentes y distribuidos. Y es muy complicado el conocer, por ejemplo, quién sabe qué, quién ha participado con quién en qué cosas, qué proyectos parecidos a este hemos hecho en el pasado, si tú no los has hecho. De manera que integrar la información y generar un hub de conocimiento a partir de la información tiene ventajas enormes, desde el punto de vista del ahorro de costes, desde el punto de vista de la eficiencia del servicio, del diseño de nuevos servicios. Los retos son, yo creo que como en todas partes, fundamentalmente culturales. Hay que cambiar el modo de trabajar, hay que publicar las cosas en la web, hay que representar los documentos de forma quizás un poco diferente. Hay que dedicar una parte del trabajo a gestionar el conocimiento, y esto es algo que también tienen que aprender las organizaciones. Es decir, que no es algo que hay que hacer además de lo que se hace, sino algo que hay que integrar en lo que se hace. Es un tiempo que es ganado siempre. En primer lugar, grandes organizaciones han adoptado la tecnología en sectores muy diferentes, ¿no? En comunicación, pues está New York Times o está BBC, por poner dos casos muy conocidos, pero está también The Guardian, por ejemplo, ¿no? En farmacia, ¿no? Grandes farmacéuticas globales están trabajando en estructurar sus datos. Los grandes hubs de conocimiento, como el Sevier o World of Knowledge, están haciéndolo también, que es Thomson Reuters. En general, en el mundo de la educación, de la cultura, de la universidad, ocurre exactamente lo mismo. En general, hay un gran movimiento para representar los datos de manera que los sistemas puedan colaborar en su interpretación y ayudarnos, por tanto, a manejar una cantidad de información enorme, ¿no? Y que además es creciente. Yo no me imagino que Big Data pueda no ser Semantic Big Data al final, ¿no? Esta es un poco la cuestión.